Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta videoclase en la que vamos a ver cómo trabajar con datos personales en el contexto de la ciencia abierta. Vamos a ver en este vídeo una serie de temas, comenzando justamente por una definición de los datos personales y su relación con la ciencia abierta. Vamos a ver también algunos conceptos claves sobre la anonimización, también algunas herramientas que nos pueden ayudar a anonimizar datos y vamos a concluir con una serie de recursos. Bueno, como probablemente ya sabréis, desde los últimos años ha habido un movimiento a nivel global en el mundo académico, primero de acceso abierto y poco a poco se ha ido desarrollando hasta el día de hoy que hablamos de ciencia abierta, ¿no? Ya no solo nos interesa el acceso abierto a los documentos, sino que nos interesa que todo el proceso científico esté abierto. Los datos, en la medida de lo posible, deberán ser abiertos, y no solo los datos, también los protocolos, las metodologías, el software, hacer la ciencia lo más abierta posible. Este movimiento, que ha nacido, como decíamos, en la academia, también se ha ido reflejando poco a poco en la legislación europea y en la legislación española en concreto. Si vemos, por ejemplo, estos extractos de dos leyes aprobadas recientemente, podemos ver cómo ha impactado el movimiento de la ciencia abierta en la legislación. Por ejemplo, en el 2022, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación exige un mandato de depósito de todas las publicaciones que se hagan y además de los datos asociados a esas publicaciones. Es decir, según la legislación, cuando publicamos una investigación académica necesitamos depositar tanto la publicación como los datos que hemos utilizado en esa investigación. Además, la LOSU, que se aprueba unos meses después, también nos dice que el conocimiento científico tiene la consideración de un bien común. Y lo mismo, remarca la necesidad de poner en acceso abierto no solo las publicaciones, sino también los datos, los protocolos, las metodologías y los códigos que garanticen la comunicación en la investigación. Por supuesto, aparte de la legislación en materia de investigación o universitaria, tenemos también un reglamento, una legislación en materia de datos personales, ¿no? Principalmente la Ley Orgánica del 2018 de Protección de Datos Personales, que es básicamente la adaptación del reglamento europeo que tenemos aquí abajo, ¿no? Pero van en líneas similares. Ahora vamos a ver cómo ponemos a convivir estas dos legislaciones, pero bueno, vamos a empezar también por definir lo más mínimo, que es precisamente qué son los datos personales. Y según la legislación, los datos personales son cualquier información sobre una persona física identificada o identificable. Esto va a ser también importante el matiz de no solo una persona identificada, sino una persona que se puede identificar. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué datos son personales? Pues hay algunos muy claros, ¿no? Como el nombre, una identificación, un DNI, un pasaporte, también los datos de dónde está una persona, dónde vive, dónde trabaja, identificadores en línea, cuentas, emails, etc. Y también incluso elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psiquiátrica, psíquica, etc. Además, según la legislación, existen una serie de datos que necesitan una protección especial, como son la ideología política, la afiliación sindical, la religión, la orientación sexual, las creencias o el origen étnico o racial. Y también los datos de naturaleza penal. Estos datos son especialmente sensibles y, en principio, queda prohibido el tratamiento de estos datos, salvo que exista un consentimiento explícito o que la persona interesada haya hecho ya manifiesto esos datos y también, bueno, en el caso de la investigación, para el tratamiento de fines de archivo, en interés público, fines de investigación científica o histórica. En cualquier caso, el consentimiento es necesario. También la legislación nos dice cuáles son los principios con los que tenemos que trabajar
esos datos, ¿no? Esto es de la ley orgánica, nos dice que los datos han de ser tratados con exactitud, por supuesto de una manera confidencial, basándose siempre en el consentimiento de la persona interesada y más aún en el caso de menores de edad en el que los padres o los tutores tendrían que dar ese consentimiento. Además, un tema muy importante, un principio rector en el trabajo con los datos personales es la protección de datos desde el diseño y por defecto, la limitación del plazo de conservación y siempre hacerlo con garantías de seguridad. Hemos mencionado el consentimiento y creo que es algo muy importante porque nos va a ser una de las herramientas con las que podemos o con las que tenemos que trabajar para trabajar con datos personales. Y bueno, solo como definición, el consentimiento es esa manifestación libre, específica, informada e inequívoca. Y además tiene que ser explícita en las finalidades para las que vamos a utilizar esos datos. Si hace falta listar una serie de finalidades, pues habría que hacerlo. También es importante recordar los derechos de las personas interesadas respecto a sus datos personales. Tienen derecho a la transparencia, a la información sobre dónde están sus datos, qué datos han recogido, con qué fines. Tienen el derecho de acceder a sus datos, de mirarlos, digamos, de rectificar si es necesario, y el derecho a la supresión. También pueden pedirnos que eliminemos los datos personales y tienen ese derecho. Además tienen derecho a limitar el tratamiento, nos dicen no queremos eliminar los datos, pero no quiero que se usen con estos fines. Derecho a la portabilidad, en el caso de que cambian, por ejemplo, una institución, una universidad, pues se podrían compartir los datos de una institución a otra, y el derecho a oposición a ciertos tratamientos. Ahora vamos a ver entonces en la segunda parte de este vídeo conceptos clave de anonimización, porque como empezábamos en el vídeo estábamos hablando de los datos anónimos, de los datos personales, en el contexto de la ciencia abierta, y justamente los datos anónimos son una manera bastante efectiva que tenemos para trabajar con datos personales y poder ahora sí publicar esos datos o depositar esos datos de manera segura, porque los datos anónimos están definidos como cualquier información, lo contrario que los datos personales, ¿no? Cualquier información que no guarde relación con una persona física identificada o identificable. Y aquí, de nuevo, es muy importante tanto la identificada, es decir, si ponemos el nombre, el DNI y un dato de esa persona está claramente identificada, pero también son datos personales cuando podemos identificar a un individuo. Pueden ser datos anónimos porque son anónimos de por sí, y también pueden ser datos anonimizados, es decir, datos convertidos en anónimo, de tal manera que esa persona interesada ya no sea identificable. En el Reglamento, además, General de Protección de Datos es bastante claro en este respecto. Si se considera que los datos son anónimos o que están anonimizados, no son datos personales y no son objeto de esta protección especial que tenemos con la ley orgánica y con el reglamento. Es decir, la anonimización de los datos permite el depósito o incluso la publicación de datos personales sin vulnerar la legislación. Bueno, de datos, porque ya no son personales. La anonimización posibilita de esta manera pues la promoción de la ciencia abierta y también el cumplimiento de los mandatos de depósito de la LOSU y de la Ley de la Ciencia y la Tecnología. Antes de pasar a continuar sobre la anonimización, quiero mencionar también que la pseudonimización y la anonimización no son exactamente lo mismo y que la pseudonimización no está mencionada dentro del reglamento, digamos, como esos datos que ya no son personales. La pseudonimización se define como digamos que tenemos una serie de datos, le quitamos la información más sensible y creamos un código o un seudónimo o un encriptado. Un encriptado es una manera de pseudonimización a través del cual existe una vía para recuperar esa información. Es decir, esa información que hemos pseudonimizado podemos de alguna manera volver a los datos originales. Es un proceso reversible. Cuando hablamos de anonimización, cuando hablamos de datos que ya no son datos personales, son
datos en los que el individuo no es identificable y no es un proceso reversible. No hay ninguna información guardada, no hay ningún código, no hay ninguna encriptación. Dejo también aquí algunas ideas que creo que son interesantes. Los hemos sacado de un documento de la Agencia Española de Protección de Datos que se llama 10 malentendidos relacionados con la anonimización, que ayuda mucho a entender el proceso de la anonimización y recomendamos desde la biblioteca. Algunos de los malentendidos que nos mencionan en esta guía es precisamente que la anonimización pues a veces no es posible, ¿no? Hay datos con los que no vamos a poder trabajar. Digamos, no vamos a poder trabajar, sí, pero no vamos a poder publicar porque nunca van a poder anonimizarse del todo. También muy interesante pensar en esa idea de la anonimización como algo no permanente, que puede cambiar a lo largo del tiempo y que podemos tener que modificar nuestras medidas o nuestras medidas de protección. Más ahora en un momento de inteligencia artificial y de procesamiento de datos tan potente, hay que tener especial cuidado. Volviendo a este tema también en el tercer punto, la anonimización no reduce la probabilidad de reidentificación de un conjunto de datos a cero. Siempre existe una pequeña posibilidad de que un individuo pueda ser identificado, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer en este proceso es precisamente de intentar reducir este riesgo de reidentificación a mínimo, pero analizar cuál es ese riesgo. Y viene relacionado con el siguiente punto, que es que la anonimización no es un concepto binario, no son unos datos completamente anónimos o completamente no anónimos, sino que es un concepto que puede medirse, que necesita medirse, de hecho. Y bueno, también importante en el momento en el que vivimos, la anonimización no debería automatizarse totalmente. Aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo podríamos anonimizar datos personales, y dependiendo, pues, por ejemplo, del tipo de datos, vamos a tener que tomar una serie de medidas u otras. Si tenemos, por ejemplo, atributos clave o identificadores, que pues estos son atributos que identifican a un solo individuo, por ejemplo, el nombre completo, el DNI, el teléfono, pues este tipo de datos, lo mejor, si queremos anonimizarlos, sería eliminarlos directamente. Esos datos ya los olvidamos. Con otros datos que no son identificadores de un solo individuo, pero que sí que podrían ayudarnos a identificar a personas, hemos llamado cuasi identificadores, pues puede ser que sea necesario eliminarlos porque son demasiado específicos, pero en la medida de lo posible, aquí es donde podemos trabajar mucho, podemos generalizar esos datos, crear grupos, es decir, agregar, y para que no sea tan fácil identificar esos individuos. Y luego con esos atributos que son más sensibles, que habíamos mencionado al principio, como por ejemplo la sexualidad, la etnia, la religión, pues minimizar tanto la recogida de esos datos como por supuesto la publicación, ¿no? Si es necesario porque estamos estudiando eso, pues bueno, lo podemos mantener siempre que hayamos hecho el proceso de generalización o de agregación, pero minimizar en la medida de lo posible la recogida y el tratamiento de estos datos. Porque volvemos a lo que hemos mencionado en la primera diapositiva. Los datos personales son los datos que identifican a una persona, el nombre, el DNI, pero también son los datos que permiten la identificación de una persona, que esa persona esté identificada o sea identificable. Esto, por ejemplo, es de una formación de un programa que vamos a ver más adelante que se llama Amnesia, en el que nos proponen cómo mezclando dos bases de datos diferentes, unas son datos médicos y otras son los registros de electores en Estados Unidos, podían llegar mezclando el código postal, la fecha de nacimiento y el sexo, podrían llegar a identificar individuos a un nivel bastante certero, ¿no? Entonces podrían llegar a información muy sensible, como por ejemplo son los datos médicos, a través de la combinación de bases de datos. Y lo mismo que mencionaba antes, con la inteligencia artificial y el procesamiento de datos ahora mismo, pues el riesgo es mucho mayor, ¿no? Es mucho más fácil llegar a cruzar este tipo de bases de datos. Para esto para prevenir este riesgo, existe un concepto que se llama la K-anonimidad,
y que justamente nos ayuda a medir cuánto anónimo es nuestro conjunto de datos. La K-anonimidad es esta propiedad de los datos que permite medir hasta qué punto se puede identificar un sujeto. Os voy a leer la definición que da la Agencia Española de Protección de Datos, que es un poco compleja, pero luego lo vamos a ver y es bastante más sencillo, ¿no? Bueno, se dice que un individuo es K-anónimo dentro de un conjunto de datos si y solo si para cualquier combinación de los atributos cuasi identificadores asociados existen al menos otros K-1 individuos que compartan con él los mismos valores para esos mismos atributos. Si lo vemos en un ejemplo va a resultar más claro. No tengo el ejemplo aquí. Bueno, pero el caso es que de cada individuo, si por ejemplo un conjunto de datos tiene una K-anonimidad de 3, cada individuo tiene al menos otros 2 individuos que tienen los mismos atributos, ¿no? El mismo rango de edad, por ejemplo, la misma ciudad en la que viven, con lo cual no existe un solo individuo que tiene un único código postal, una única profesión, una única edad, entonces ya vamos llegando a saber quién es ese individuo. Los métodos para conseguir esa anonimidad, esa K-anonimidad, son de nuevo la generalización y la supresión. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una jerarquía de generalización que se puede utilizar en el caso de códigos postales, ¿no? Imaginaos que tenemos los datos a nivel de municipio, ¿no? Podemos ver esta persona vive en Alcobendas, esta persona vive en Astorga, pero podríamos decidir generalizar esos datos, crear generalizaciones y darlos a nivel de provincia, por ejemplo, a nivel de comunidad o a nivel de país, de tal manera que vayamos creando cada vez datos menos identificables. O, por ejemplo, en este caso tenemos un conjunto de datos, hemos creado o tenemos, digamos, 2 variables, código postal y colesterol, que hemos tomado para el análisis y que nos dicen que nuestro conjunto de datos tiene una K-anonimidad bastante buena, salvo por esos 2 últimos registros que son muy únicos, son muy raros, son claramente identificables. Bueno, pues a lo mejor nos interesa eliminar esas 2 filas que no tienen un impacto. Todo depende de nuestros datos, ¿no? Pero que puede ser que no tengan un impacto en nuestro conjunto de datos, sigue siendo relevante, los eliminamos y conseguimos esa K-anonimidad. ¿Qué K-anonimidad es la adecuada? Bueno, pues la Agencia Española de la Protección de Datos recomienda un umbral entre 3 y 5 de K-anonimidad. Es decir, que haya entre 3 y 5 individuos en cada conjunto de datos que sean idénticos entre sí. Por supuesto, depende de analizar cada caso, pensando en el tamaño de la población identificable, el tamaño de nuestra población entrevistada y, bueno, las variables, etc. Para finalizar, vamos a ver una serie de herramientas de anonimización, lo vamos a ver de manera bastante breve, pero bueno, tenéis también una guía de la básica de anonimización que está elaborada por la Agencia Nacional de Protección de Datos de Singapur y adaptada por la española, que tiene también muchas herramientas y es bastante útil. La que recomendamos bastante en la biblioteca y hemos utilizado también es Amnesia, que es una herramienta desarrollada por la Comisión Europea para anonimizar datos tabulares, datos tipo Excel, que funciona precisamente con la K-anonimidad y, bueno, con otros parámetros más complejos como la KM-anonimidad. Permite crear esas jerarquías, crear máscaras, suprimir los datos, todos los elementos que hemos visto. Y, bueno, además cuenta con recursos y tutoriales que nos ayudan a utilizarlo y es completamente gratuita. Así es como se ve Amnesia, justamente. Existen otras herramientas, por ejemplo Argus, que también es de código abierto y, bueno, funciona un poco con los mismos principios. O ARGS, que también es un software de código abierto y también podríamos utilizarlo. Una opción de código comercial es Eclipse también, que se utiliza mucho para datos de salud.
Y luego, bueno, también existen paquetes de R para utilizar código que nos pueden ayudar a anonimizar datos. Por último, también quiero mencionar, porque es una pregunta que nos llega mucho, si existen herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a la anonimización. Existen, por ejemplo, las herramientas de Presidi de Microsoft o Scrabadap, que es una librería de Python. Lo que hacen es trabajar con textos, identifican el nombre, los nombres, las direcciones, etcétera, y los eliminan o los generalizan. Lo que pasa es que muchísimo cuidado con este tipo de herramientas, son datos muy sensibles que además no trabajan, en este caso estas herramientas no trabajan con conceptos como anonimidad ni nada parecido, ¿no? Entonces siempre es necesario intervenir como humano en este proceso, que además es un tema que puede tener consecuencias penales graves, ¿no? Y bueno, para finalizar, recomendaros una serie de recursos. Ya he mencionado los 10 malentendidos relacionados con la anonimización, pero también la guía básica de la Autoridad Nacional de Datos de Singapur. Y bueno, también si queréis saber más sobre la K-anonimidad, pues tenemos también un documento de la Agencia Española de Protección de Datos. Por supuesto, también tenéis a vuestra disposición los correos de la biblioteca y aquí también mi correo por si queréis preguntar alguna cuestión sobre este tema. Muchísimas gracias por la atención y espero que os haya gustado este vídeo.